Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. En vez de sentir que tenía que huir de Dios y esconderme, sé que puedo correr hacia Él. La manera en que habló de deshacernos de la culpa y la condenación, que Dios no está enojado con nosotros, de verdad me bendijo. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra emisión de los martes de la verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar enseñando sobre ese tema de la guerra ya terminó. Esta ya es la cuarta semana y la próxima semana será la conclusión de esta serie. Y te digo, esto es poderoso. He estado explicando que la ira de Dios en contra de nuestros pecados se acabó. No porque Él haya cambiado, no porque haya cambiado su naturaleza. Dios es santo. Y Dios no puede solo mirarse al otro lado y negar el pecado. Eso sería negarse a sí mismo. Él es santo y puro. Le dijo a Adán que en el día que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día moriría. Y la muerte comenzó justo en ese momento, pero Dios puso un animal en medio del hombre y su juicio, y bajo el antiguo pacto, Él nos permitió poner nuestros pecados sobre ese animal. Y un animal moría por nuestros pecados. Por supuesto, nunca ningún animal podía pagar totalmente por nuestros pecados, eso solo era simbólico. Pero cuando vino el verdadero Cordero de Dios, el Señor Jesús, Dios puso toda su ira por nuestro pecado sobre Jesús. Y Él castigó a su propio Hijo en nuestro lugar para que pudiera extendernos misericordia. Así que bajo este nuevo pacto hay amor y hay misericordia y hay gracia. No porque Dios haya cambiado, sino porque Dios ha puesto toda su ira en contra de nuestros pecados sobre Jesús. Hombre, eso es realmente importante. Pero bajo el antiguo pacto había una ira de Dios que era puesta sobre las personas por su pecado. Eso no lo vemos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, esa es una declaración muy ofensiva para algunas personas. Ayer mostré que Elías llamó que descendiera fuego del cielo y mató a 102 hombres. Cuando los discípulos de Jesús quisieron hacer exactamente lo mismo y hasta citaron a Elías y dijeron, ¿deberíamos llamar que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? En Lucas capítulo 9, Jesús los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Así que Jesús reprendió a sus discípulos por querer hacer lo que se hacía y estaba permitido en el Antiguo Testamento. Hay una diferencia entre la manera como se trataba con el hombre en el Antiguo Pacto y la manera como se trata con el hombre en el Nuevo Pacto. Así que hay otro ejemplo en el capítulo 8 del libro de Juan, que los fariseos trajeron a una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Eso significa que la sorprendieron cometiendo adulterio. Y por lo que tengo entendido, si alguien está cometiendo el acto de adulterio, entonces podemos deducir que también había un hombre presente, pero no trajeron al hombre, solo trajeron a la mujer. No sé todas las razones de eso. Es posible que uno de los fariseos fuera el hombre que estaba teniendo sexo con la prostituta. Es posible que todo esto fuera solo una trampa. Sabe, la gente tiene más misericordia hacia una mujer que hacia un hombre. Se sentirían más dispuestos a ejecutar una sentencia de muerte sobre un hombre que sobre una mujer. Así que no sé todas las razones, pero como sea, todo esto era una trampa. Y trajeron a esta mujer a Jesús y la arrojaron delante de Jesús y dijeron, Maestro, ¿tú pues qué dices? La ley dice que si esta mujer es sorprendida en el acto mismo de adulterio, tienes que matarla. Y estaban citándolo de Levítico capítulo 18. Y hay otros lugares que hablan acerca de esto, y ellos pensaron que tenían acorralado a Jesús. Porque si condenaba a esta mujer e imponía lo que la ley decía, la ley de Moisés, y si condenaba y mataba a esta mujer, entonces toda su predicación acerca de la misericordia de Dios, que estaba atrayendo a tantas multitudes, bueno, la gente lo habría abandonado y ellos hubieran resuelto su problema. Pero si no condenaba a esta mujer, bueno, entonces ellos podían condenarlo a él. Porque repito, Levítico capítulo 18 dice que cuando alguien es sorprendido en el acto de adulterio tienes que matarlo. Tienes que apedrearlo y si no lo haces, bueno, entonces tú podrías ser apedreado. Así que pensaron que ya lo tenían acorralado, de cualquier manera que fuera. Pero mira lo que hizo Jesús. Él se inclinó y escribió en tierra con el dedo como si no los escuchara.
Y ellos seguían acusándolo y finalmente él se paró y dijo en el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en tierra. Ahora bien, no sabemos lo que estaba escribiendo. Un amigo piensa que escribió el nombre de la mujer. Y es posible que lo hubiera hecho. Quiero decir que realmente eso lo habría ministrado y le habría mostrado que él sabía todo acerca de ella. También es posible que tal vez estuviera escribiendo los nombres de algunos de ellas, ¿sabe? Las prostitutas y amantes que esos fariseos tenían. Porque ellos pregonaban que eran personas santas. Pero en verdad eran hipócritas. Él simplemente escribió algo y no sabemos exactamente qué fue, pero sea lo que sea, el Espíritu Santo los convenció porque ninguno de ellos estaba sin pecado. Algo que escribió o algo que hizo, el Espíritu Santo convenció a estas personas de que eran tan culpables como esta mujer lo era. Así que se fueron y Jesús no aceptó ni perdonó el pecado de esta mujer. Incluso después le dice, vete y no peques más. Él llamó pecado a lo que ella había hecho. Él no dijo que no era pecado. Él no dijo, sabes, la prostitución ahora está bien debido al nuevo pacto. Ahora mira, esa es la manera en que algunas personas interpretan la gracia porque Dios no está actuando con ira. Bueno, entonces eso significa que está bien ir y ser una prostituta. Está bien salir a emborracharse, está bien consumir drogas, está bien hacer todas estas cosas porque estamos bajo un pacto nuevo. No, él sigue llamándolo pecado, estaba mal. Pero él era el Cordero de Dios y tomó el pecado de esta mujer sobre sí mismo. Él literalmente sufrió su castigo y debido a que él tomó su castigo, ella podía irse libre. Pero mira, esto es una diferencia, revela una diferencia y repito, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, bajo el antiguo pacto esta mujer tenía que ser asesinada. Bajo el nuevo pacto se le extendió misericordia. No porque Dios haya cambiado y que ahora diga ya no es pecado, ahora está bien. No, seguía estando mal, pero la ira por su pecado fue puesta sobre Jesús. Permíteme pasar a Romanos. En Romanos capítulo 5, aquí hay una declaración que el Señor usó para mostrarme la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. En Romanos capítulo 5, hombre, quisiera tener el tiempo para leerlo todo. Versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La única manera en que vamos a tener paz con Dios es saliendo de la ley del Antiguo Testamento, donde piensas que te tienes que ganar el favor de Dios y en lugar de esto necesitas entrar bajo la gracia del Nuevo Testamento y simplemente recibir el regalo de la vida eterna, no la paga. Si obtuvieras lo que te mereces, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No te puedes ganar un regalo, es un regalo. Tienes que salir de esa mentalidad del antiguo pacto de que haces el bien y recibes el bien, haces mal y recibes mal. No, bajo el nuevo pacto todos hemos hecho algo malo. Algunos más que otros, pero sabes, a la vista de Dios, Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Así que a la vista de Dios todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y si obtenemos lo que merecemos, cada uno de nosotros se iría al infierno. Pero bajo el nuevo pacto, Dios puso ese juicio sobre Jesús y ahora nos ofrece la salvación como un regalo. Y Dios es misericordioso con nosotros, no porque Él haya cambiado y dice, bueno, ya no voy a tomar en cuenta los pecados en contra de ellos, acabo de tomar una decisión. No, Él descargó su ira. Él impartió justicia y ejecutó justicia, solo que lo hizo sobre su Hijo. Sabes, un amigo mío hizo una comparación así. Él dice, es como si tuvieras una multa por exceso de velocidad o algo así que vas ante el juez para que se te haga justicia. Y cuando llegas te das cuenta de que el juez es tu mejor amigo. Y el juez, ya sabes, porque es tu mejor amigo, tú piensas, oh, esto es grandioso, el juez me va a dejar libre. Pero es un juez justo. No puede solo sentarse ahí y decir que lo que hiciste no estuvo mal. Lo que hiciste estuvo mal, y si él va a ser un juez justo, tiene que ejecutar juicio sobre ti. Entonces, baja el martillo. Te multa, digamos con 3,000 pesos o lo que sea, y él dice eres culpable y se te impone una multa de 3,000 pesos. Y simplemente estás decepcionado pensando, ¿cómo pudo hacer esto? Pensé que era mi amigo. Él es tu amigo.
pero también es justo y tenía que hacer justicia. Pero después sale, se quita la toga y sale no como el juez, sino como tu amigo, y abre la cartera y paga tu multa. Ahora mira, esa es una ilustración de lo que Dios hizo. Algunas personas piensan, bueno, Dios, tú sabes, ten misericordia de mí. Dios no puede solamente sentarse ahí y decir, está bien, voy a dejarte ir libre. Aunque hayas pecado, aunque hayas transgredido, simplemente te voy a dejar libre. No, Dios es un Dios justo. No puede negar su propia naturaleza. Dios es justo y santo. Así que hay un juicio y la ley del Antiguo Testamento estipula el juicio en contra de nuestro pecado. Pero como Dios es amor, 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, Dios se hizo hombre y Él literalmente tomó nuestro castigo. Él pagó la deuda que debíamos. Te digo, es importante que entiendas esto, que Dios no solo dijo, está bien, solo voy a cambiar mi naturaleza. Ya no voy a tomarle en cuenta los pecados a los hombres. En el Antiguo Testamento la gente caía muerta, la lepra cayó sobre ellos. La ira de Dios fue derramada. Pero ya lo superé, ya se me pasó mi berrinche y ahora voy a ser amable con todos. No, Dios no ha cambiado. Dios es santo y justo. La única cosa que ha cambiado es que tomó toda la ira que debió ser dirigida hacia ti y hacia mí y la puso sobre Jesús. Y Jesús pagó la deuda que tú y yo debíamos. Y ahora Dios es justo al tratarme como si nunca hubiera pecado, porque el precio ha sido pagado. No por mí, sino por Jesús. Y yo lo acepté por fe. Hombre, ese es el Evangelio. Así que la única manera en la que vas a tener paz con Dios es si tú entiendes que eres justificado por la fe. Tienes entrada por la fe a la gracia de Dios. Y hay tantas cosas grandiosas aquí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso está diciendo que si tú puedes aceptar que Jesús murió por ti cuando todavía eras pecador, mucho más ahora que eres cristiano, deberías poder aceptar la misericordia y gracia de Dios. Y sin embargo, como ya lo había dicho, hay una combinación de la ley del Antiguo Testamento en la iglesia del Nuevo Testamento, y no han entendido nuestro pacto claramente, y por eso muchas personas no se identifican con esto. De hecho, ¿sabes? Si vamos a decir que un borracho o alguien viniera a tu iglesia, si alguien de la calle, alguien indigente, borracho, o alguien entrara y si estuviera borracho o oliera alcohol, si estuviera drogado o algo así, ¿sabías que el cristiano promedio de hoy en día le extendería misericordia y gracia hacia esa persona porque dijeron que no son salvos, no han sido transformados, no saben vivir de otra manera, y entonces darías misericordia y gracia a esa persona? Y si esa persona acepta la gracia y después ora y pide a Jesús que entre a su vida y recibe salvación, hombre, todos se alegrarían. Pero si regresara la siguiente semana y estuviera borracho otra vez o drogado otra vez, los mismos cristianos que le ofrecían misericordia a una persona perdida ahora extienden ira hacia un cristiano y dirán, tú eres un creyente, ¿cómo te atreves a hacer esto? Y comenzarían a decir, Dios te va a atrapar, Dios te va a rechazar. Sabes, mientras estaban perdidos, la misericordia de Dios es hacia ti, pero en el momento que eres salvo, entonces ahora Dios exige un estándar más alto y Dios te va a tratar peor a ti. Estos versículos están diciendo lo contrario. Si Dios mostró su amor hacia nosotros cuando aún éramos pecadores y murió por nosotros, mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y después en Romanos versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora bien, no estoy diciendo que si una persona entra a la iglesia y nace de nuevo debe seguir viviendo en pecado. No. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito 2, versículo 12. Así que si verdaderamente recibiste la gracia de Dios quebranta el dominio del pecado sobre ti. Es lo que dice en Romanos capítulo 6 y en versículo 14.
No estoy abogando que continuemos viviendo en pecado, sino que estoy diciendo que esta actitud de que Dios extiende misericordia y gracia hacia la persona perdida, pero una vez que es salva, ahora está sujeto a un estándar más alto. Dios está enojado, Dios te va a atrapar. Eso está mal. Ese no es el nuevo pacto. Colosenses 2:6 dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Eso significa que si recibiste la salvación como un regalo, fue la gracia. No era lo que te merecías. Entonces, esa es la manera en la que deberías recibir todo lo demás. Esa es la manera en la que deberías recibir sanidad. Pero la mayoría de las personas cuando vienen al Señor cantan esta canción: así como estoy, sin una súplica, pero tu sangre fue derramada por mí, oh Cordero de Dios, así vengo. Y si una persona verdaderamente entendió el Evangelio y vino en busca de salvación y le dieran una palabra de conocimiento diciendo: Dios me muestra que estás cometiendo adulterio, eres un pecador, ¿cómo te atreves a hacer esto? Si verdaderamente entendiera el mensaje de la gracia, eso no le impediría ser salvo, solo diría: esa es la razón por la cual necesito recibir este regalo de la salvación, porque soy indigno, necesito la gracia de Dios. Así que su desmerecimiento no le impediría nacer de nuevo, aun si hubiera ido y cometido adulterio. Si hubieras venido directamente de cometer adulterio y escuchas el Evangelio y naces de nuevo, eso no te impediría ser salvo. Pero después de que eres salvo, es triste decir que muchas iglesias enseñan que ahora Dios está enojado contigo si no estudias la palabra. Si te peleaste o tuviste una discusión cuando ibas en camino a la iglesia, que Dios puede simplemente dejarte morir y pasar por alto tu sanidad porque pues después de todo tenías algo de pecado en tu vida. Bueno, ese pecado no te impidió ser salvo. De hecho, es lo que te llevó a necesitar la salvación y reconocer tu necesidad de la salvación. Pero si como cristiano, si haces la más mínima cosa mal, si no lees tus lecturas bíblicas diarias, Dios es capaz de dejarte morir de cáncer y no sanarte porque no has cumplido los requisitos. Esa no es la manera en la que te trató cuando pediste salvación. No debería ser la manera en la que es ahora. Mira, ese es un malentendido y es porque la iglesia en general ha combinado el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y simplemente no encajan juntos. ¿Sabes? Cuando Jesús dio este ejemplo acerca de que no puedes poner vino nuevo en odres viejos, porque mientras el vino se fermenta, el viejo odre ya se ha expandido tanto como puede, se vuelve quebradizo, se rompe, y el vino se desparramará. Él estaba hablando de que no puedes poner el nuevo pacto de la gracia en el antiguo pacto de juicio e ira, y darle a la gente lo que se merece. Y después usó otro ejemplo que no puedes poner un parche de tela nueva en un vestido viejo porque el vestido viejo ya está estirado tanto como se puede. Y tan pronto el nuevo parche comience a encogerse, mientras lo lava, se rasgará y se caerá. Y él estaba diciendo que no puedes poner el Nuevo Testamento como parche sobre la ley del Antiguo Testamento. Son incompatibles. El Antiguo Pacto guiaba a la gente al Nuevo Pacto. No se contradicen entre ellos, pero no se combinan. Son incompatibles. El antiguo pacto llevó a la gente al nuevo pacto, pero no puedes vivir bajo ambos pactos. Y es triste decir que la mayoría de las iglesias de hoy en día están tratando de imponer la ley del Antiguo Testamento y los estándares del antiguo pacto y los combinan con la gracia del Nuevo Testamento. Simplemente no funciona. De eso es lo que él está hablando. Así que en el siguiente versículo dice, en el versículo 11, esto es Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y después, en la versión King James en inglés, hay una frase entre paréntesis aquí. No voy a poder cubrir todo esto hoy, regresaré y comenzaré en esto mañana nuevamente. Pero permíteme señalar esto. En el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sabes? Esta es una declaración radical que la mayoría de las personas hoy en día no entienden. La mayoría de la gente piensa que lo que nos hizo inaceptables ante Dios y la razón por la que necesitamos salvación son nuestros actos individuales de pecado. Eso no es verdad. Lo que nos hizo pecadores fue la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres. Adán pecó
y todos sus descendientes nacieron a su semejanza, una criatura caída. Y lo que nos hace pecar es la naturaleza pecaminosa. No son nuestras acciones individuales de pecado el problema, sino nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Permíteme leerte algunos de estos versículos del libro de Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 1, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Nuestra naturaleza, antes de recibir a Jesús como nuestro Salvador, antes de que naciéramos de nuevo, teníamos la naturaleza de Satanás en nosotros. Teníamos una naturaleza humana caída en nosotros, y era esta naturaleza que nos hacía pecar. No eran nuestros pecados los que nos hacían tener una naturaleza caída. Nosotros heredamos esa naturaleza. Y sabes, aquí en Romanos 5, no he tenido tiempo de leerlo hoy, pero voy a repasar estos versículos en algún momento esta semana. Hay 5 veces distintas en el capítulo 5 de Romanos que el Señor hace una comparación donde dice que de la misma manera en la que te convertiste en pecador por medio de lo que hizo Adán, no por medio de lo que tú hiciste, sino por medio de lo que hizo Adán, y porque naciste de Adán, entonces te convertiste en un pecador por naturaleza. De la misma manera, pero en la dirección opuesta, ahora te has hecho justo no por medio de lo que tú has hecho, sino por medio de lo que Jesús hizo por ti. Y cuando naces de nuevo, naces justo y verdaderamente santo. 5 veces diferentes en este capítulo, Él hace esta comparación. No es lo que tú haces lo que te hace justo ante Dios. Es lo que hizo Jesús por ti, y cuando pones fe en Jesús, tienes acceso a todo lo que Jesús ha hecho por ti. No por medio de tu bondad, sino por medio de lo que Jesús hizo. Heredaste el pecado por medio de Adán, heredaste la justicia por medio de Jesucristo, si tú la aceptas. Hombre, estas son buenas nuevas, y ese es el punto que Él está haciendo. Ahora mira, no era de esa manera bajo el Antiguo Testamento. Bajo el Antiguo Testamento, tus pecados se te tomaban en cuenta en tu contra. Y voy a estar mostrándote esto en el programa de mañana con mucho más detalle. Pero si no entiendes la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, entonces no entenderás la justicia como un regalo. Seguirás pensando que tienes que ganarte una relación correcta con Dios por medio de tu desempeño, y la mala noticia acerca de eso es que ninguno de nuestros logros merece ser aceptado por Dios. Debemos de recibirlo como un regalo y no como un pago. Hombre, esas son declaraciones poderosas. Mañana voy a compartir más acerca de esto. Nuevamente me gustaría animarte a obtener este libro titulado La guerra ya terminó. Les digo que esto hará una gran diferencia y todo lo que he estado enseñando en este libro te ayudará. Tengo este libro en español, además lo tengo en DVDs y tenemos guías de estudio que contienen exactamente el mismo material pero en distinto formato, para que tú puedas discipular a otras personas y tener estudios bíblicos acerca de esto. Sería de gran ayuda para ti, así que escucha a nuestro anunciador mientras da la información acerca de cómo poder recibir esos productos y por favor llama o escribe hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew te ofrece hoy como regalo Buena Voluntad para con los Hombres, una introducción a La Guerra ya terminó. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo por familia y como descarga digital gratuita a los países fuera de los Estados Unidos. Tenemos el resumen de mi enseñanza sobre La Guerra ya terminó en este pequeño libro de bolsillo. Este es un breve resumen disponible en español y es gratis para ti. Creo que será de mucha bendición. Muchas personas piensan que Dios se relaciona con ellos según su comportamiento. Pero la verdad es que todo es por gracia por medio de la fe. Ponte en contacto con nosotros y recibe esta enseñanza gratuita sobre La Guerra ya terminó. Contáctanos hoy para recibir tu libro de bolsillo gratuito o tu descarga digital de Buena Voluntad para con los Hombres.
Una introducción a La guerra ya terminó. La guerra ya terminó también está disponible como libro, guía de estudio, USB y DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros materiales en español visitando nuestro sitio web awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes pedir estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. La manera en que me enseñaron esto es que cuando el hombre pecó, aquí está un Dios santo y ahora el hombre se había convertido en un hombre impío. Y Dios no podía tener nada que ver con un hombre impío. Así que expulsó a Adán y Eva de su presencia porque no podía tolerar su impiedad. Y te apuesto que la mayoría de las personas que están viendo este programa tienen esta actitud. Sin embargo, no es lo que estos versículos están diciendo. De hecho, si unes esto con Romanos 5:13, dice que antes de la ley, Dios no estaba tomando en cuenta los pecados de los hombres. Eso significa que no estaba reteniendo en contra de ellos sus pecados. Él no estaba castigándolos por sus pecados. Y hombre, puedo dar muchos ejemplos de eso. Pero aquí, en el capítulo 4, puedes ver donde Caín mató a su hermano Abel, y en lugar de que la ira de Dios viniera sobre él, ahora bien, hubo consecuencias por su pecado. Y esto es importante que lo entiendas, que aunque Dios no estaba juzgando el pecado, sí había consecuencias por el pecado. Esto es lo que llamo un efecto vertical y horizontal del pecado. El efecto vertical es la ira de Dios, Romanos 5:13. Y los versículos siguientes muestran que hasta que la ley fue dada, Dios no estaba derramando su castigo y su ira sobre el pecado del hombre. Así que este efecto vertical del pecado no estaba siendo derramado por Dios en contra de la raza humana. Sin embargo, ¿eso significa que no habrá consecuencias? No, porque existe este efecto horizontal. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aunque Dios no estaba trayendo castigo en contra de nuestros pecados hasta el momento que la ley fue dada, el pecado seguía destruyendo la vida de las personas por su efecto horizontal. Cuando vives en pecado, le das una entrada a Satanás en tu vida. Tú te sometes a Satanás. Y en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si tú te sometes a Satanás, te garantizo que él se va a comer tu almuerzo y no va a dejar ni las migajas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre La guerra ya terminó.